Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la educación y los números. Normalmente hablamos de español, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, pero muy poco énfasis damos a la matemática y a la física. Es donde mayor falencia mostramos los hondureños. Y digo que afortunadamente la matemática se ha fortalecido. Y antes de presentar a nuestros invitados de hoy, expertos en números, quiero mostrarles su perfil de quienes nos van a acompañar en la próxima hora, porque son destacados profesionales de las matemáticas. La doctora Rosibel Pacheco Vanegas, presidente de la Asociación Matemática Hondureña, maestra jubilada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con maestría en estadística matemáticas y con una amplia trayectoria en la Escuela de Matemáticas y Ciencias de la Computación de la máxima casa de estudios. Ya va a estar con nosotros para compartirnos sus experiencias y también nos acompaña. Vamos a ver si presentamos el perfil de Iván Enríquez, licenciado en matemáticas con maestría en matemática aplicada, con 10 años de experiencia a nivel de la academia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se ha desempeñado en cargos como la coordinación de la maestría en matemáticas, jefe del Departamento de Matemáticas Aplicada, director de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias en la máxima casa de estudio. Bueno, es un gusto que nos acompañen hoy dos profesionales de un área tan compleja y que a todos en algún momento nos ha generado alguna dificultad en el aprendizaje. Doctora Rosibel, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Bueno, en principio le agradezco por su tiempo para que nos cuente de todas esas experiencias vividas en la creación de un sistema de enseñanza que ustedes fueron pioneros hace años y que hoy, bueno, destacan con la organización de eventos internacionales que se están desarrollando aquí en Honduras. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por permitirnos hablar de algo que nos apasiona. El Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma de Honduras comenzó en 1961. Su director era el ingeniero Edgardo Sevilla. Y los profesores que conformaron ese Departamento de Matemática de la UNA eran de la pedagógica, como usted mismo dice. Entre ellos, yo diría una gran matemática, una gran maestra, Raquel Angulo. Raquel Angulo entró a trabajar al Departamento de Matemática, así como varios profesores de la Universidad Pedagógica. Ella inclusive en 1962 se fue a Puerto Rico y se convirtió en la primera mujer en tener una maestría en matemática. Luego, el ingeniero Sevilla trajo de España a un profesor, un doctor llamado Salvador Llopis. Salvador Llopis vino aquí, conformó el Departamento de Matemática con un espíritu de trabajo y un espíritu académico enorme. Y después, a finales de los 60 y principios de los 70, comienza, yo diría, la cereza del pastel, la carrera de matemática. Desde ese entonces, muchos estudiantes se matriculan. Yo estoy matriculada en 1972, muchos colegas también, y ahora se ha convertido en una escuela de matemática y ciencias de la computación. No sé qué más puedo explicar. Es una carrera mixta ahora, adaptada entre los números y la computación, que es un vehículo que es inseparable en este mundo Totalmente. actual. La carrera de matemática actualmente tiene dos orientaciones. La ingeniería matemática y también la estadística. Fue un proceso, fue gradual. Y ahora tenemos inclusive maestrías.
profesores insignes que nos dejaron a nosotros la conciencia y la persistencia de lo que significa ser un maestro de matemática. Formar a un matemático para que a su vez éste le dé a sus alumnos una formación de calidad, pero con humanidad. Y vea qué interesante esto, calidad con humanidad, porque si nos remitimos a las diferentes etapas de la educación, licenciado Enrique, gracias por estar con nosotros, es una área, debo decir, de mucho temor. Si vemos incluso los cuadros estadísticos que está relacionada con la matemática, los números de reprobados, no sé cómo los han ido valorando ustedes a lo largo de toda esta estructura que se tiene montada ahora, no son muy positivos para el país, pero bueno, en algo se ha mejorado ya. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Sí, yo pues tengo 10 años de estar laborando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue cuando regresé con mi posgrado en matemática aplicada y pues a mí me tocó ser egresado o graduado de la licenciatura en matemática desde el año 2010. Es decir, yo entré en el año 2006 y me gradué en el año 2010. Ya era otra etapa de la escuela de matemáticas, donde había pasado como por una reforma, ¿no?, a su plan de estudios. Ahí tuve profesores como el doctor Concepción Ferrufino, que era el coordinador de la carrera de matemática. Luego estuvo el doctor Adalí Gutiérrez, el doctor Jorge de Steffen, el doctor Oscar Montes y también la profesora Rosibel Pacheco. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ahora ya como parte del grupo de docentes que se han integrado, ¿ha sido una tendencia hacia el crecimiento en los últimos 10 años si comparamos el 2015 que usted llegó a lo que hoy tenemos a nivel, bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los aportes que, como ya lo destacábamos con la doctora Rosibel Pacheco, hizo y dio los primeros pasos la pedagógica, formando licenciados en matemáticas? Sí, de hecho, cuando yo estudié éramos como alrededor de 30 estudiantes y yo quería hacer énfasis en lo que mencionaba la profesora Rosibel, de que el trato que tuvimos de parte de nuestros profesores, a los cuales mencioné, y les mando un saludo también, fue un trato muy humano, ¿no? Fue algo que sentimos el apoyo, sentimos la motivación de que creciéramos. Y eso es el sentimiento que nosotros tenemos ahora hacia nuestros estudiantes. Es una combinación de disciplina, pero al mismo tiempo con amor y con ganas de que haya un desarrollo. Luego, cuando yo entré como profesor, la carrera había crecido ya considerablemente. Más o menos andaba ya alrededor de 100 estudiantes, 200. Empezaron con 30, 20, 30 era el promedio. Ya usted lo lleva a 100. Sí, luego estábamos ya en 100. Hubo un momento por el 2018-19 que andaba en 900 estudiantes y actualmente pues ha disminuido un poco, que anda alrededor de los 400 estudiantes, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Qué fenómeno provoca esta caída tan drástica? Bueno, es difícil saber exactamente por qué, porque en realidad la carrera también creció, por un lado, por la popularidad que está teniendo la matemática. Las personas se han dado cuenta que la matemática no solo ayuda no solamente tiene el propósito de dar clases, sino que también forma a las personas para que trabajen en conjunto con otros campos disciplinares y apoyando a las empresas con análisis de datos y cosas por el estilo. Entonces, ha habido una tendencia a nivel mundial de crecimiento por la matemática, pero también nuestra carrera de matemática ha servido como una carrera de transición para muchos estudiantes que quizás no lograron entrar a carreras como ingeniería, a las cuales ellos aspiraban, así que momentáneamente hicieron un tránsito por matemática. Muchos de esos estudiantes, al ver lo positivo que era la carrera, pues se fueron quedando ahí y otros pues continuaron con su transición a otras disciplinas. Pero algo que coincide, pues también está el factor de la pandemia, ¿no? Que eso quizás ha hecho que muchos estudiantes, es decir, la matrícula en la universidad reduzca de alguna manera.
actualmente está en crecimiento nuevamente, así que son periodos que pasan, ¿verdad? A nivel social, económico. Y aquí hay un elemento, doctora Pacheco, que es interesante, es la enorme oportunidad de mercado que tienen, que ya la asociaba el licenciado Enríquez. Es un área que en la combinación que tiene, porque ustedes han incluido el tema de las ciencias de la computación, es casi que seguro en un momento que en el país tiene tanta queja que no hay empleo. Para un matemático es fácil lograrse ubicar si logra coronar sus aspiraciones como profesional. Definitivamente, la tasa de empleo de un matemático es alta. No solo porque puede tener la opción en estadística, porque la opción en estadística a nivel mundial está teniendo un boom. El siglo pasado quizá fue física, pero este siglo o parte de este siglo es la estadística. Y nosotros tenemos una licenciatura con noción en estadística, pero también una maestría, porque la escuela de matemática ha crecido, tenemos maestrías también, porque tenemos maestrías también ¿cómo se llama? Ingeniería matemática, tenemos en estadística y en computación, ¿cierto? Y últimamente he visto muchachos que están muy interesados en introducir otras carreras como Big Data, ¿verdad? Data Science, que esto está ahorita, si usted estudia esto, como que por ahora tendría trabajo por muchísimo tiempo. Un mundo de tecnología que incluso da la facilidad en este mundo de tanta competencia de despachar hasta del hogar. Totalmente, sí. Entonces me alegra mucho ver que la escuela esté dando ya más opciones en ramas que están ahorita, por decirlo así, de moda. Se está requiriendo mucho personal de ese tipo en todo el mundo. Entonces, yo le voy a contar algo. En 1994, yo era profesora activa. La carrera se vino casi a cero. Por malas decisiones en cuanto a elegir a un coordinador de carrera, la pagamos caro. Pero teníamos un colega, y que voy a mencionar su nombre, Francisco Fillac. Y Francisco Fillac dijo, si no hacemos algo, no va a haber carrera. ¿Cómo va a ser que esta universidad no tenga matemáticos, que el país no tenga calidad matemática como la que forma la UNAM? Entonces hacíamos algo bien divertido. Yo se los cuento a mis alumnos. Nos fuimos a pescar. Y nos fuimos a pescar a carreras como ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería civil, y les decíamos, mire, fíjese que sí, porque nosotros les dábamos clase a los ingenieros, sí, pero usted podría entender ese tema mejor si llevara ecuaciones diferenciales parciales o si llevara espacios vectoriales, y se empezaron a interesar y a interesar. Entonces Francisco Fillac hizo los arreglos para que a nivel de autoridades universitarias se pudieran llevar dos carreras. Entonces teníamos muchos que estudiaban ingeniería eléctrica y matemática, ingeniería química y matemática. Y eso genera una facilidad del conocimiento para el profesional. Y la carrera de matemática empezó a subir y a subir. Y ya de repente ya eran solo matemáticos los que, no solo, pero la mayoría ya eran solo matemáticos, pero siempre había ingenieros eléctricos, siempre había ingenieros químicos estudiando ambas carreras. Yo diría que esa estrategia de Francisco Fillac fue genial, porque la carrera empezó a subir, dimos más opciones, pero también hay algo bien interesante. La gente se dio cuenta, los muchachos, de que los matemáticos no solo daban clases, de que podían estar en un instituto de pensiones trabajando, que podían estar en un banco trabajando, y si seguían una maestría, las opciones de trabajo se ampliaban. Ya que me planteé el tema de las maestrías, y aquí el licenciado Iván Enríquez también nos puede ampliar,
en esa área de las matemáticas actuariales, por citar un caso puntual, que se ha venido demandando tanto este tipo de profesionales que son escasos en el país. Sí. Incluso en el extranjero, encontrar actuarios es bien complejo y ese es un aliado que con la gran oportunidad que se puede dar a futuro para un matemático hondureño, perfectamente puede obtener una maestría en esta área con un trabajo casi que seguro. Es más, se matricula y el empleo está casi a la orden del día. Si se han dado casos, hay un matemático, no voy a decir el nombre, que hizo su examen en actuaría y está trabajando como actuario, ¿verdad? Eso lo hacen en la Comisión de Banca y Seguros. ¿Cómo se llama? Entrenan matemáticos para ser actuarios. ¿Sí? Porque sí, en un solo accidente de tránsito perdimos 2 actuarios hace como 10 años más o menos. Y hay en la carrera de, en las carreras de ¿cómo se llama? En la opción en estadística se llevan 2 cálculos actuariales. No, ¿Qué respaldo han encontrado, Iván, en las autoridades actuales? Porque al final este es un aliado clave para la docencia, en el caso de ustedes, para los creadores de esta nueva área del conocimiento, que la autoridad superior le dé el impulso, que encuentre los recursos, incluso para incentivar a que un matemático que obtenga notas sobresalientes, pues aspire a seguir profesionalizándoles más allá de las maestrías que ya se tienen en Honduras, ¿por qué no en el extranjero? sí, hemos tenido apoyo, pero en estas áreas, como la matemática y las ciencias, se requiere que el país, porque no solo es una visión de universidad o de una autoridad, sino que de todo el país, ellos tengan la conciencia de la importancia que es una inversión en cuanto al desarrollo de la matemática. Por ejemplo, a nivel centroamericano, Costa Rica es de los países que tienen mayor eficiencia en cuanto a sus recursos económicos y cómo esos recursos, el porcentaje se dedica para apoyo a la matemática. Es de los países que más apoya la matemática dentro de sus recursos para apoyo a la ciencia. Y eso hace que Costa Rica sea uno de los países que a nivel centroamericano lidere, ¿verdad? Si nosotros vemos datos de organismos internacionales, nos vamos a dar cuenta que por eso tanto Costa Rica, tanto la madurez y la cantidad de publicaciones que ellos hacen en ciencia y en matemática es considerablemente más alta que la del resto de países centroamericanos. De hecho, la Universidad de Costa Rica es de las universidades que tiene mejor posición a nivel latinoamericano y incluso a nivel mundial. Está dentro de las primeras 20 a nivel latinoamericano y primeras 500 a nivel mundial. Es decir, a nivel de la región, los matemáticos costarricenses están bien posicionados. Sí, ellos tienen una escuela de matemática muy desarrollada, muy bien formada desde hace varios años, y eso ha sido fruto de las políticas que han tomado, no solo a nivel de universidad, sino que de país, ¿no? Entonces sí hemos tenido apoyo, pero la universidad es una institución compleja también. Hay muchos procesos burocráticos que ralentizan el desarrollo de actividades académicas. Yo creo que hay una muy buena intención y se está trabajando en mejorar eso, pero es algo que lo sembramos ahora y se va a cosechar en los próximos años, ¿no? Muy bien, Iván Enríquez y la doctora Rosibel Pacheco Vanegas, matemáticos hondureños, aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos aquí al banquillo hablando de matemáticas. ¿Cuántos son los matemáticos en Honduras? A nivel superior ya registrados, ¿tienen un número? ¿Y cuáles son las aspiraciones que se tienen a propósito de la presentación y el desarrollo de un congreso a nivel de Honduras y Centroamérica que están impulsando aquí en el país, doctora? Bueno, nosotros registramos 50.
No, él está hablando del total de matemáticos en el país o del total de los en el Congreso. Bueno, en el Congreso que están trasladándonos sus conocimientos Sí. y del país, porque están los formados por la Autónoma, Por los la que UPN. tienen maestría y la Pedagógica Nacional. La pedagógica que tiene también maestrías y forma docentes en matemática. Ahora, la EMALCA Honduras 2025 es un evento que es el más popular y el más, con más, ¿qué diría yo? Sí, el más popular, de la UMALCA, que es la Unión Matemática Latinoamericana y del Caribe. Entonces tiene estas escuelas que en general duran 2 semanas. ¿Y de qué se trata? Bueno, de traer al país en donde se va a dar el evento investigadores profesionales de la matemática de altísimo nivel. ¿Y a quién van dirigidos esos cursos y también las conferencias? A estudiantes de Centroamérica y del Caribe. Ahorita tenemos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, porque no tenemos de Nicaragua, ¿verdad? Si no, no vinieron. Entonces, no es un congreso, ellos van a cursos, se les evalúa y se les da constancia de su rendimiento. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se persigue con eso? Bueno, establecer relaciones de intercambio académico entre estos profesionales y los estudiantes. Pueden tener acceso a que se les apoye en su tesis o a hacer investigaciones o a hacer pasantías. Entonces, los frutos que estas EMALCAs tienen son realmente invaluables. ¿Y qué han encontrado, profesor Enrique, a nivel general de país como tal, en la línea de los matemáticos? ¿Hay ese interés en seguir creciendo o ese temor que de joven se trasladó hacia las matemáticas ahora les está ausentando? Sí, bueno, en el país siempre ha habido talento matemático, como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Lo difícil que hay en el país en general son las oportunidades para esos matemáticos. Han habido diferentes proyectos para apoyar al talento matemático. Uno de ellos es el programa de Olimpiadas Matemáticas, donde ya se han tenido muy buenos resultados a nivel internacional. Muchos de esos estudiantes han logrado salir a estudiar afuera y de hecho han obtenido su doctorado en universidades de muy alto prestigio. Uno de los docentes que nos visita para este evento es el doctor Oscar Madrid, que él es alguien que estuvo en el programa de Olimpiadas Matemáticas y trabaja en una universidad importante como lo es la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces hay talento. Sin embargo, Honduras necesita dedicar más esfuerzos y más recursos para apoyar ese talento. Ahora, una cosa son los estudiantes con talento en matemática y otra cosa son los estudiantes que van a utilizar la matemática más como una herramienta, ¿no? Y la matemática es eso, es una herramienta, solo que se requiere de mucho entrenamiento poder utilizarla y para poder sacarle provecho. Una vez que la persona comprende que la matemática no es estar haciendo operaciones, multiplicando, sumando y haciendo cálculos, y se da cuenta que la matemática ayuda a entender profundamente muchos fenómenos, muchos procesos, uno se da cuenta que muchos de los problemas que tenemos tienen soluciones elegantes y simples, ¿no? Mediante la matemática. No es casual de que en los países más desarrollados el nivel de conocimiento en matemáticas es más alto. Es decir, las habilidades que tienen, no solo en matemáticas, sino que también en lectura comprensiva, son mucho más elevados. El país lo que necesita es cambiar la forma en la que se enseña matemática. Y este es un punto clave. ¿Cómo debe enseñarse la matemática para volverla atractiva y no la asignatura para, si hablamos de escuela, de colegio, del terror, del temor para la gran mayoría de los nuestros? Es un proceso largo, ¿no? La matemática no es algo que se estudia de la noche a la mañana, ¿no?
a todos nos cuesta, incluso a los matemáticos muy talentosos, les va a costar también, ¿verdad? Eso se requiere muchas horas de estudio, mucha disciplina, mucho trabajo, pero es algo que hay que aprender a disfrutarlo ante todo, ¿no? Porque si lo enseñamos a la fuerza, es algo que más bien causamos esa sensación de malestar. Y por eso las personas cuando escuchan sobre la matemática tienen una reacción un poco incómoda, ¿no? Porque les trae malos recuerdos, ya que muchas veces se les pretendió enseñar muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces se vuelve una mala experiencia. En mi opinión y en mi experiencia, yo creo que la matemática es algo que tiene que ser un proceso gradual, bien planificado. Es importante empezar con las cosas más sencillas y profundizar lo más que se pueda. Por más sencillo que se vea, la matemática lo que nos enseña es a fijarnos en los detalles, en las cosas pequeñas, en las cosas que no son triviales, ¿no? Y si nosotros aprendemos la matemática jugando, primero a nivel de primaria, ¿no? Jugando con algunos proyectos que motiven, se va a volver un poco más amigable para los niños, ¿no? Hay que entrar en esa revolución y quitarnos ese estigma de que es difícil, que es compleja, que no le vamos a entender, que de repente eso hasta aísla a eventuales talentos que los podemos tener. No sé ustedes, doctora Pacheco, si han tenido una valoración como a través de estas Olimpiadas Matemáticas que hemos escuchado. Por cierto, que jóvenes del occidente del país, su nivel de comprensión en matemática es mejor que el de otras zonas del territorio hondureño. Y ahí puede haber un fenómeno a estudiar, como dice el profesor Enríquez, por qué a esos jóvenes de cierto sector del país les resulta más interesante. Habrá que revisar procesos de enseñanza, sistemas cognitivos, qué sé yo, del por qué en unos lugares sí y en otros no. Y quizás el talento es igual. Sí. Bueno, en Santa Bárbara, en Trinidad Santa Bárbara, nosotros en las Olimpiadas se detectaron a 3 muchachos con un talento excepcional en matemática. Uno de ellos está en estadística de alto nivel, está en la Universidad de California. Hay otro que está en Virginia y otro que está, no me acuerdo. En la Universidad de Washington. En la Universidad de Washington. Son 3, los Madrid. Yo analizando... Santa Barbarense. Santa Bárbara, Trinidad, Santa Bárbara. Están en Estados Unidos, sacaron su doctorado muy rápido. Varias universidades los apadrinaron de alguna manera. Pero hay algo que yo he observado hablando con ellos, y es que sus padres se preocuparon mucho por su enseñanza, por su disciplina, por sus valores, y yo pienso que si desde la casa ellos fueron motivados, eso es un valor tremendo, ¿verdad? Porque yendo a la escuela ellos llevaron sus valores, sus padres son profesores, y eso explica en gran medida el por qué esos 3 muchachos son en realidad verdaderos talentos. Dicen que hay una chiquilla también, ¿verdad? No sé por dónde andará la muchachita, ¿verdad? Ahora, yo sí quiero decirle algo. La Asociación Matemática Hondureña tiene como un gran objetivo el trabajar con niños. Hemos hecho convenios con Fundapromat, que es la Fundación para el Desarrollo de la Matemática en Panamá, con la doctora Shakali. Hemos hecho un convenio de entendimiento. He trabajado con una colega de la Universidad Pedagógica, miembro de la asociación, con el propósito de estimular a los niños con juegos matemáticos, pero atractivos, que los hagan sentir felices jugando, pero con conceptos matemáticos. Porque en realidad, conceptos matemáticos nacemos todos. Un niño chiquitito sabe lo que es poco y lo que es bastante, lo que está lejos y lo que está cerca. Y si estimulamos a esos niños y les hacemos ver que la matemática es divertida, pasará el tiempo y ese impacto positivo
No se les va a olvidar tan Y fácilmente. aquí hay un elemento que yo le escuchaba hace unos años a un hombre muy versado en los números y no era matemático. El profesor Rafael Pineda Ponce, que fue un gran docente y político hondureño, Sí. que en una disertación ha sido una broma. En cuanto al manejo de los números, hay personas que no saben leer y escribir, pero sí pueden contar. Póngales dinero en sus manos a personas que incluso son analfabetas en el interior del país y perfectamente cuadran sus cifras. Saben contar. Entonces, esto que me acaba de explicar la profesora Rosibel Pacheco me llama la atención, porque esa enseñanza desde la niñez puede resultar clave y aquí juegan un papel fundamental. Si queremos aspirar a un verdadero desarrollo del país, la educación pública que le hemos descuidado, porque si vamos a las valoraciones de la educación privada, y sobre todo si es privada bilingüe, tiene mucho avance en las ciencias contables. ¿Cómo lograr ese incentivo desde el párvulo, profesor Enríquez? Sí, el ambiente familiar es muy importante. ¿Cuáles son los principios, la disciplina que se tiene en casa? No una disciplina al estilo militar, ¿verdad? Sino que una disciplina que se enseñe con paciencia, con enseñarle a las personas que es normal cometer errores, que las cosas no son fáciles, pero que uno tiene que seguir y luchar hasta alcanzar los objetivos que se desean, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo es el sentimiento de los niños en sus hogares? El factor económico también es importante porque no es lo mismo una persona que tuvo una computadora de pequeño a alguien que no la tuvo, ¿verdad? O alguien que tuvo a sus dos padres o solo tuvo uno. Entonces hay muchos factores socioeconómicos que de alguna manera afectan, ¿no? Cuántos libros la persona pudo haber tenido o el niño pudo haber tenido, cosas de ese estilo, ¿no? Pero hay diferentes habilidades, ¿verdad? La matemática no solo consta de habilidades de hacer operaciones, sino que, como lo mencionábamos, es una ciencia que estudia las propiedades, las relaciones, las estructuras, los patrones que hay entre diferentes símbolos y objetos matemáticos, ¿no? Es una ciencia que nos lleva no necesariamente a realizar operaciones, sino que a un pensamiento abstracto, que es una habilidad que todos la tenemos, pero a algunos se les facilita un poco más, a otros les cuesta, ¿no? Pero todos tenemos esa capacidad de abstraer conceptos y desde esos niveles más abstractos encontrar soluciones también, ¿no? A problemas tanto académicos y problemas reales, ¿no? Y la experiencia para Honduras, ¿qué nos deja? ¿Dónde encontramos mejores niveles del conocimiento en las matemáticas? ¿En los caballeros o en las damas? Yo le voy a explicar algo. Se han hecho estudios estadísticos que durante mucho tiempo se consideraron ciertos. Decían, por ejemplo, que en promedio el hombre tiene más habilidad espacial y que en promedio la mujer tiene más habilidad verbal. Pero al final, los últimos estudios han dicho que el cerebro de la mujer y del hombre son cognitivamente, o sea, no hay gran diferencia. Entonces, son casi iguales. Son casi iguales, ¿no? O sea, tenemos diferencias maravillosamente, biológicamente diseñadas, pero cognitivamente no se ha demostrado estadísticamente que haya una diferencia. Yo creo que hay un factor cultural también, ¿verdad? Porque en nuestros países se enseña que ciertas carreras o ciertas áreas están como que más enfocadas a la mujer y otras a los hombres, ¿no? Pero cada vez se va equilibrando un poco más la balanza, ¿no? Actualmente en la carrera de matemáticas de la UNA tenemos aproximadamente un 31% de estudiantes mujeres y un 71% de estudiantes hombres. Una tendencia que va creciendo poco a poco. Tenemos estudiantes mujeres que son muy talentosas, así como estudiantes hombres que también son muy talentosos, ¿no? Muy bien, Iván Enríquez y Rosibel Pacheco Vanegas, expertos matemáticos, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, la doctora Rosibel Pacheco e Iván Enríquez. Hablábamos de ese talento hondureño y que las grandes potencias, voy a usar aquí un término militar que a algunos no les puede gustar, reclutan
o andan observando cómo encuentran una persona brillante, no importa la nacionalidad, y se lo llevan y ofrecen oportunidades que son imposibles obtenerlas en países como el nuestro. Destacábamos aquí extra micrófonos y saludamos a su familia en Intibucá, a la familia del Cid, a Daniela del Cid, Denia del Cid, un talento hondureño que brilla en Google en Estados Unidos. Y ustedes casualmente me planteaban el tema de la formación aquí en Honduras, las maestrías en números o en matemáticas y las oportunidades de doctorados en Estados Unidos y otras naciones del mundo, pero se van y no vuelven. Sí, es realmente un problema que hay que analizar porque de repente ellos analizan que al regresar no tienen las oportunidades acordes con lo que estudiaron. Entonces, si hubiera, pienso yo, un incentivo a nivel gubernamental o a nivel de las universidades, que si tú regresas, pues vas a investigar o vas a hacer esto o lo otro, pero si no tienen asegurado algo que les permita seguir creciendo como profesionales, difícilmente van a volver. Hay un factor positivo y negativo en todo esto, ¿no? Lo ideal es que las personas que salen a estudiar afuera, que tienen talento y van a muy buenas instituciones, pues puedan regresar al país para que ayuden al desarrollo del conocimiento matemático acá. Pero también está bien en ciertas ocasiones cuando las personas crecen también en otros países. Tenemos el caso, y lo quiero mencionar porque es alguien que le tengo mucho aprecio, el doctor Paul Castillo. Él también fue mi asesor en la maestría. Y él trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Y él es un matemático con mucho éxito y muy destacado en su área, que es la computación científica. Y él ha sido alguien que desde la Universidad de Puerto Rico ha apoyado a que muchos estudiantes de Honduras vayan a estudiar a la Universidad de Puerto Rico. O sea, que personas se queden en otros países, si esa persona tiene la intención de ayudar al país, puede hacerlo. Y este es un gran punto que usted ha tocado, porque ese talento que se fue y por esas circunstancias que las hemos conversado, se quedó, puede ser el puente del traslado de los hondureños talentosos para seguir cosechando triunfos. Un mecenas. ¿Sí? Sí, yo creo que eventualmente vamos a tener los resultados de todo lo que se ha ido sembrando. Muchas veces queremos que los cambios sean de la noche a la mañana, lo cual sería lo ideal, ¿no? Porque hay una necesidad urgente para que el país crezca y se desarrolle. Pero creo que a pesar de las limitaciones económicas del país y culturales, estamos seguros que en los próximos años la cantidad de profesionales en matemática va a ir en crecimiento y eso se va a ver reflejado en el país. ¿Y el sistema de becas, cómo lo han revisado ustedes? ¿Puede volverse también fundamental para seguir desarrollando el talento? ¿Se mantiene en buen nivel, en buen número, o hay que ser más agresivos, doctor? Hay que apoyar más con becas, ¿verdad? En muchos de los países desarrollados, las personas que estudian posgrados están totalmente enfocados en su posgrado, ¿no? Tienen becas que les ayudan a concentrarse en sus estudios. Por ejemplo, acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los posgrados son autosostenibles, por lo tanto, cada persona que saca un posgrado tiene que pagar por eso, ¿no? Y usualmente son personas que trabajan. ¿Son 2, 3 años? ¿Cuánto? ¿O depende? Usualmente Depende. 2 años, depende, pero usualmente 2 años. Son personas que trabajan y que después de que trabajan tienen que enfocar un poco su atención en estudiar las clases y investigar. Sí, es un momento de sacrificio. El sacrificio, las personas tienen compromisos familiares, que no es fácil, ¿no? Siempre hay dificultades en la vida. Entonces no es sencillo y se necesita más apoyo si queremos que especialmente los posgrados en las áreas de la ciencia y la ingeniería tengan un mayor crecimiento y desarrollo acá en el país. Sin embargo, también hay oportunidades afuera.
Lo que pasa es que son oportunidades más competitivas, ¿no? Estamos hablando de que si alguien quiere ir a una buena universidad en Estados Unidos, en Europa, en México, en Brasil, tiene que competir con otras personas que son muy talentosas también en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, es algo que hay también ese tipo de oportunidades. Bueno, tengo este cuadro aquí que quiero que me lo amplíen ambos, porque tiene que ver con los procesos de evaluación, las famosas pruebas PISA, que por cierto aquí en el país algunos sectores la han criticado cuando se someten las mismas, pero son procesos de evaluación que buscan encontrar dónde podemos encontrar profesional de éxito a futuro. ¿Qué han encontrado cuando revisamos matemáticas? Bueno, en este cuadro lo que vemos, por un lado, es que las habilidades de lectura comprensiva y la matemática están muy relacionadas. Es decir, para ser bueno en matemática hay que tener una muy buena habilidad de lectura comprensiva. Por otro lado, vemos también que los países con más niveles de desarrollo son quienes mejores tienen una puntuación en las pruebas PISA. Y los países con menos desarrollo económico y cultural pues obtienen más bajo puntaje en matemática y en lectura. A ver si me lo amplía, por favor, Ángela, para que aquí tanto Iván como la doctora Rosibel nos detallen. Bueno, Corea, ¿es la República de Corea o Corea del Sur? Corea del Sur. Corea del sí. Sur, sí. Es la número 1. Sí, es la que tiene máximo puntaje en lectura. Finlandia. Finlandia tiene máximo puntaje en matemática. En matemáticas. Sí, no, es un ejemplo a seguir, o sea, Finlandia es algo impactante, sí. Es de los países escandinavos. Así es. El Reino Unido tiene un buen porcentaje. En Latinoamérica podemos ver que los países más desarrollados, que está Chile, Uruguay, México, Brasil, son los que tienen mejores puntuaciones también a nivel latinoamericano. ¿Verdad? Bueno, destacan incluso, bueno, países de la antigua Unión Soviética. Hace unos días leía en el tema de las matemáticas cómo el mercado de los Estados Unidos está yendo a Polonia, a la India y también a Eslovenia, países de la Europa del Este. ¿Qué han encontrado ahí? Bueno, talento en matemática. Yo creo que también, como está muy de moda toda esta área de la ciencia de datos, ciencia de datos ha existido desde hace varias décadas, que ha sido, no es otra cosa que estadística y computación y matemática combinado, ¿no? Pero se ha popularizado en los últimos años porque pues, se tienen los teletrabajos y luego los servicios de nube, ¿no? Que tienen plataformas especiales para trabajar con ciencia de datos. Y sucede que en países como la India, ellos le han invertido mucho a ese tipo de carreras y la mano de obra es más barata también. Y como se puede hacer teletrabajo, entonces eso ha hecho que haya una mayor contratación de personas en eso. Vea que ya que entramos en ese mundo, que tiene también que ver con las matemáticas, me comentaban unos amigos que tienen que ver con el mundo también de las telecomunicaciones, con video, con redacción, que sus trabajos, ellos estando casualmente aquí en Honduras, el sector privado, sus trabajos se los preparan en Pakistán y de allá se los despachan ya todo listo. Así es. Y qué bueno que ustedes que son especialistas en eso nos digan que aquí en Honduras ya se está formando también ese talento, porque así como desde allá se despacha perfectamente, habrá aquí hondureños que tendrán esa capacidad para tener esos servicios disponibles, no solo en el área de los call centers, que ha sido lo común para nosotros, sino que entrar a otras áreas del conocimiento en donde Honduras muestre con sus estudiantes, muchos formados de la autónoma en matemáticas, de la pedagógica, sus capacidades. Hacemos una pausa y luego vemos la gran revolución que debe tener la educación, porque esto también es evolutivo, doctora. Claro que sí. Iván, hay que ir buscando lo que hoy puede ser top 10, mañana puede estar muy bajo. Ya volvemos.
Seguimos aquí en Al Banquillo, doctora Rosibel Pacheco. Este es un mundo maravilloso, los números. Total. Pero ¿cuál es la gran revolución que se debe poner en marcha para también tener, vaya, no hay que correr, alcancemos a Costa Rica, que nos decía Iván aquí, que es la excelencia de la región? Yo quiero hablar un poquito de Costa Rica antes de hablar de la revolución. Yo en Costa Rica estuve en 1978. Fui por parte de la universidad y me quedé muy sorprendida de la cantidad de doctores que tenían, de los programas que tenían con Toulouse en Francia y del apoyo que daban a los estudiantes. Yo me sentí en ese momento, tanto tenemos que hacer. Tanto tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es una revolución? Implica un cambio, pero implica un cambio con un buen sentido de visión. ¿Hacia dónde quiero ir? Pues si voy a revolucionar por revolver, no tiene sentido. ¿Qué visión tengo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero que hagan mis estudiantes? Pues que estén en el primer mundo, que estén con data science, que tengan machine learning, que tengan todo lo que el mundo está exigiendo y también lo que el mundo paga bien. Si yo soy un programador, buen programador, yo sé que voy a tener trabajo toda la vida, pero de repente ya no quiero ser programador porque de repente se va a programar sin programar con ChatGPT, ¿verdad? Entonces ¿qué necesita Honduras? Para mí, necesita gente clave, por ejemplo, en el gobierno. Un buen ministro de Finanzas. Un gran tecnócrata, no importando el color. No. Que ese ha sido el gran daño del país. No. Una persona bien formada, una persona que va a finanzas debe saber matemática. La matemática es la servidora de todas las ciencias, la que ve patrones, la que ve tendencias, la que predice. La que dice, no vayan por aquí porque puede haber problemas. No hagan las cosas a destiempo porque va a haber problemas. Que por cierto, un gran problema que han tenido los profesionales, incluso financistas, matemáticos, es que como que se les olvida cuando llegan al gobierno y allá los números no les cuadran. Y está pasando ahora y ha pasado después. Sí, es más de compromiso y de verdadero profesionalismo. Así es. Yo pienso, y yo creo que mi colega también, que la matemática sí es una ciencia. A mí lo que me encanta es el poder que tiene para modelar, el poder que tiene para explicar la naturaleza, los fenómenos económicos, lo que usted quiera. Pero a mí lo que me encanta es que también me forma como persona. Exactitud, precisión, buscar la verdad. Un matemático no se puede contradecir, de decir, sí soy esto, pero mañana tal vez me cambio. Porque cuando un matemático toma algo como verdad, esa verdad es hasta la muerte. No se cambia. Este punto que usted me señala ahora, doctora Pacheco, lo compartía recientemente en unas publicaciones Roberto Lagos. A mí. Que justamente decía, si hoy es 2, haciendo una comparación, mañana va a ser 2 y en el 2050 va a seguir siendo 2. Así es. Si los números no cambian, los números son iguales en español, en inglés, en chino, viendo su conformación. Claro, y el lenguaje matemático que tiene la matemática, que es un metalenguaje, es preciso. No da ambigüedades, es preciso. Lo que es cierto para los triángulos hoy, como usted decía, es para la suma de los ángulos internos de un triángulo, va a ser hasta el 4050, va a ser igual. Si estamos en la euclidiana, ¿verdad? Mirábamos, Iván, póngame ahí los números, porque al principio teníamos esta interrogante relacionada con el nivel de empleabilidad. Vean ustedes, para los matemáticos. Alguien que es matemático y está certificado tiene empleo incluso hasta antes de obtener un título o un cartón, como decimos allá en el interior nosotros. El 99% de empleabilidad. Y el que no se quiere enrolar en una institución pública o privada puede perfectamente, con el auxilio ahora de la tecnología, despachar desde casa y ser un consultor. Sí, tenemos una empleabilidad muy alta.
De hecho, antes de que se gradúen los estudiantes, ya ellos tienen ofertas y tienen solicitudes para que hagan su práctica en esas empresas. Eso es porque la necesidad de analizar datos cada vez es mayor, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos tomar decisiones, queremos hacerlo de manera objetiva, lo más objetiva posible, y para obtener los resultados que se esperan, ¿no? Tal como lo mencionaban ustedes, la matemática pues, es una ciencia exacta, ¿no? Y en los casos donde no hay exactitud, se quiere tener un grado se quiere tener una certeza de cuál es el grado de error que podría haber, ¿no? Entonces, es una ciencia donde hay mucha rigurosidad. Ahí no se trata de lo que yo opino o lo que yo creo que puede ser, sino que se trata de lo que los datos me dicen. Y las empresas se dan cuenta de eso. Las instituciones públicas también se están dando cuenta de eso. Ahí podemos ver en todas las instituciones públicas y privadas donde cada vez hay más necesidades de matemáticos. Igual los estudiantes que no buscan un empleo es porque ellos o no lo desean o tienen oportunidades de estudio de posgrados en el extranjero también, ¿no? Entonces también tenemos que los estudiantes más talentosos y destacados consiguen oportunidades de estudio en el extranjero y oportunidades de trabajo también. Sí, ¿qué impacto esperan tener, doctora Pacheco, de el desarrollo de todas estas actividades del EMALCA para el sector de las matemáticas, de la estadística y la computación a nivel de país? ¿Me repite? No lo escuché al Sí, principio. ¿qué resultados esperan obtener ustedes del montaje de este evento que tiene a connotados profesionales de matemáticas del mundo? Sí, mire, nosotros hicimos uno en 2013 y los resultados fueron extraordinarios. Se aplicaron exámenes de un centro muy importante en México, del CIMAT, y 2 estudiantes hondureños fueron becados. O sea, eso es un impacto muy grande. También, bueno, de ahí salió la Asociación Matemática Hondureña y también se facilitó que estudiantes fueran a más EMALCAs. En ese año había otra EMALCA que era en Panamá. Entonces, estas escuelas, a fin de cuentas, lo que hacen es, no hay distancias. Yo te puedo ayudar en tu tesis y tal vez podrás venir 1 o 2 veces, pero no hay distancias. Trabaja y yo te ayudo. Entonces, un muchacho puede tener un asesor de altísimo nivel y eso es una gran ventaja para el país. Y vea qué maravilloso es ver estas imágenes, sí, y encontrar en las mismas jóvenes, muchachos. Sí, muchachos jóvenes, claro que sí. Ahora, yo quería comentarle algo. ¿Cuál es el impacto de las matemáticas en países de desarrollo? Es que las matemáticas son una ciencia de poco costo. ¿Sabe por qué? Los químicos necesitan sus laboratorios, los físicos hasta, bueno, de repente cosas termonucleares, ¿verdad? O lo que sea. Los matemáticos necesitan una mente, libros, referencias, rigurosidad, y eso cuesta poco. Los asiáticos dicen cabeza y disciplina. Cabeza y disciplina, pero también otros dicen, entre mejor pensás, más ganás. Bueno, hay diferentes maneras de verlo. También promueven el desarrollo económico las matemáticas, porque hacen que se tomen buenas decisiones, no a destiempo, buenas decisiones. Y también ahorita hay un énfasis en la matemática aplicada, que era lo que le decíamos, ciencias de datos, inteligencia artificial y cómputo. Hasta los psiquiatras, los neurólogos están interesados en ver datos. Bueno, le agradezco, doctora Pacheco, por su tiempo. Solo hay un elemento para cerrar, que usted lo tocó así rápido, y quiero que Iván me dé su punto de vista, porque ahora con esto de la inteligencia artificial, muchos vamos a lo fácil, y ahí hacemos las preguntas y de repente obtenemos resultados con tantas combinaciones en términos de segundos sorprendentes. Pero ¿qué hacer para no tener esta dependencia? Porque esto puede fallar en algún momento, mientras que eso del talento, del cerebro que hablan mucho los asiáticos, eso es propio del humano. Sí, estas herramientas que han surgido como la inteligencia artificial,
no sustituyen la educación que estamos teniendo. Nunca. Simplemente son una herramienta que nos puede ayudar a ser más productivos si ya tenemos el conocimiento de cómo hacer las cosas. Pero cuando alguien está en ese proceso de formación, no es recomendable hacer uso de ese tipo de herramientas porque no nos ayudarán precisamente a enfrentarnos a los problemas que queremos que el estudiante se enfrente, ¿no? Los problemas académicos son para eso, para que el estudiante tenga algunas horas tratando de desarrollar sus habilidades de pensamiento abstracto y lógico, matemático, para resolver problemas, ¿no? Muy bien, le agradezco. Iván Enríquez y la doctora Rosibel Pacheco Vanegas nos han acompañado esta noche al banquillo, son expertos en matemáticas y nos han dejado mucho conocimiento alrededor de las ciencias contables esta noche aquí en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.